pues Antonio Gaudí nace en 1852 en Reus, ¿no? Provincia de Tarragona, ¿no? Y su vida académica, dijéramos, de infancia, adolescencia, se desarrolla en esta ciudad, ¿no? Que es una ciudad importante a mitad del siglo XIX, y por otro lado también su vida se desarrolla por circunstancias que no tenía una salud buena, pues tuvo que también pasar largas temporadas en Riudoms, ¿no? Donde sus padres tenían una casa de campo, ¿no? Y allí pues él aprendió de la naturaleza que le rodeaba, que le envolvía, pues a fijarse, ¿no? Y yo pienso que es una cosa muy interesante este hecho que siempre se comenta, ¿no? En las personas que hablamos de Gaudí, ¿no? Expertos que lo han estudiado durante muchos años, siempre se habla de Gaudí la naturaleza, ¿no? Porque es algo, como él bien decía, que era su maestra, ¿no? Y todo fue gracias, dijéramos, a la enfermedad, ¿no? Porque a su madre le llevaba encima de un burro, no podía andar, no podía jugar como los más niños, tenía muchos dolores físicos, ¿no? Y allí aparecía él, pues yo me lo imagino, ¿no? En una casa de aperos, porque ahora está mucho mejor esa casita de la Masía de la Calderera, pero entonces era una casa de aperos, ¿no? Sin suelo, parece ser sin pavimento, para coger las herramientas del campo, y el hombre pues allí pues contemplaba lo que tenía a su alrededor. Que yo también, que cuando transmito a las personas en conferencias o en congresos, pues, hacernos ver lo que tenemos alrededor, ¿no? Porque a veces nos acostumbramos en este mundo además tan loco, tan rápido, ¿no? Darnos cuenta de lo que tenemos alrededor, un árbol, ¿no? Un cuadro, una persona, sobre todo las personas, ¿no? Entonces Gaudí pues se fijaba, ¿no? En esos árboles, el desarrollo, las mariposas, las lagartijas, ¿no? Y de ahí aprendió él, dice, las más puras imágenes de la naturaleza, que luego aplicará a su arquitectura, y hace que la arquitectura de Gaudí sea maravillosa para todo el mundo, la gran generalidad del mundo, ¿no? Y por otro lado también otra circunstancia yo creo importante es el trabajo artesanal de sus padres y sus abuelos, ¿no? Que eran artesanos de las planchas, esos volúmenes planos, dijéramos, de una plancha, que después pues lo hacían pues un alambique, y que él después transmite su arquitectura a través de las maquetas, porque es más fácil que a través de una maqueta uno pueda entender, dijéramos, lo que uno quiere plantear, ¿no? que a través de un dibujo en planta, alzado, perfil, ¿no? Y por eso yo creo que la Sagrada Familia, que es su obra magna, pues transmite, ¿no? ese futuro, dijéramos, de lo que quiere un templo que sabe que no acabará, a través de las maquetas, ¿no? Y bueno, entonces en este tiempo pues él va a los Escolapios, ¿no? Pues allí aprende pues las primeras letras, ¿no? No es un estudioso, no es un alumno muy brillante, dijéramos, ¿no? Tiene sus suspensos, sus aprobados, ¿no? Pero bueno, también es una moraleja, es una consecuencia. Mira, uno puede ser genio como Gaudí, aunque es difícil, ¿no? En la historia de la humanidad salen pocos genios, pero también lo importante de la vida, pienso que es superar esos obstáculos, ¿no? De suspensos, de enfermedad, como en este caso, y darle la vuelta, y yo pienso que Gaudí en eso pues aprende desde el inicio, ¿no? También en los Escolapios yo pienso que un punto interesante es esa devoción que tiene luego Gaudí a la Virgen, ¿no? Debido a su madre, ¿no? Desde bien pequeño pues lo lleva a su santuario de la Misericordia de Reus, ¿no? Que es la patrona de la ciudad, y yo creo que también los Escolapios tienen una característica, entre otras, de que son muy devotos de la Madre de Déu y de la Madre de Dios, y que los sábados pues tienen sus oficios, sus rezos. Y yo creo que Gaudí, uno de sus grandes amores, es mi opinión, es la Virgen, ¿no? Que luego pues durante toda su vida tendrá en cuenta en sus obras también las laicas, ¿no? La obra civil, ¿no? No solamente, lógicamente, la Sagrada Familia, ¿no? También me fijaría, ¿no? De esos primeros años de Gaudí, de 1852 en adelante, que Gaudí es el más pequeño de 5 hermanos, ¿eh? La mayor se llama Rosa, se casa, tiene una hija que llaman también Rosa, su marido les abandona, esta chica muere con una edad temprana, unos 30 o 32 años, ¿no? El segundo y tercer hijo de los Gaudí Cornet también fallecen muy pequeños. El cuarto, Francesc, pues muere cuando tiene 25 años, recién acabada la carrera de medicina, y Francesc estudió medicina, llevaba un año con Gaudí, y los dos estaban en Barcelona, y Gaudí desde siempre tuvo que estudiar para pagarse los estudios, tuvo que trabajar
Y bueno, con 27 años también se resumen, dijéramos, que Gaudí pues había muerto todos sus hermanos, sus 4 hermanos y su madre, ¿no? Es decir, que esto yo pienso también es una cosa importante en su vida, ¿no? Es decir, un hombre educado, dijéramos, desde el principio en el cristianismo, en el catolicismo de sus padres, en un colegio como los Escolapios, con la enfermedad, en una vida artesanal, ¿no? Su vida se desarrolla académicamente en Reus y en la enfermedad de Henry Downs, y que, bueno, con 27 años pues ya tiene su madre y sus hermanos fallecidos, y por eso se dedicará ya de mayor a cuidar a su padre y a su sobrina, que fueron su familia, ¿no? Porque él intentó casarse, pero de las chicas de las cuales se enamoró pues no llegó a buen fin, ¿no? Y entonces también, digo siempre de broma, tiene su ventaja, porque ya al final de su vida, cuando decide dejar la Pedrera, la Casa Milà, en manos de Jujol, Josep Maria Jujol como arquitecto, y él se dedica a esa familia, lo hace de forma exclusiva, no tiene mujer que llevar al cine, al teatro, ni los niños. Bueno, 24 horas que podía pensar en esa familia, ¿no? Un poco esto sería como el resumen inicial de Gaudí, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno, yo pienso que Antonio Gaudí, pues lógicamente como toda persona, ¿no? que tiene en su vida unos fines, ¿no? Y se toma en serio su fe, su trabajo, sus amistades, su familia, pues él va creciendo, ¿no? Yo pienso que uno de sus como ideales es sumar, ¿no? y crear puentes, ¿no? Que es una cosa hermosa, ¿no? Crear puentes desde la arquitectura, ¿no? Y también teniendo en cuenta que no se puede separar, ¿no? No hace una escisión entre la conciencia humana y la conciencia cristiana, o sea que fue arquitecto y cristiano a la vez. Lógicamente, como arquitecto mejoró con el tiempo. La prueba está en que si uno ve los proyectos iniciales de cualquiera de los edificios que ha hecho, con el tiempo en un mismo lugar, un mismo proyecto, lo mejora. La misma Sagrada Familia, la misma Pedrera, el proyecto que se presenta al Ayuntamiento en 1906, firmado por Antonio Gaudí y los señores Milà y presentado al Ayuntamiento para conseguir la licencia, es distinta la realización, la ejecución, ¿no? Por tanto, Gaudí conoce, ¿no? Que con las cosas se mejoran dedicando más tiempo, ¿verdad? Entonces él también en su vida personal yo creo que mejora, ¿no? Y cada vez más pues está más cerca de Dios, se toma su vida interior más profunda, ¿no? Entonces pues él dice, por ejemplo, que la vida es amor y el amor es sacrificio, es decir, que las cosas para que salgan adelante siempre tiene que haber un espíritu de sacrificio, de esfuerzo, ¿no? Y eso también a mí me sirve, ¿no? En esta aplicación de Gaudí, ¿no? De que la vida, pues siempre, para que las cosas salen, siempre hay una persona que está ahí esforzándose, puede ser la madre de una familia, el empresario, Entonces yo pienso que esto lo aplico, al menos a mí me sirve. En la Sagrada Familia, en las naves laterales, hay unas columnas salomónicas en las cuales Gaudí nos hace ver, ¿no? A través de los símbolos del oro, incienso y mirra, que para conseguir lo que han conseguido ya otros santos y santas que están allí expuestos, dijéramos, en las naves laterales de la Sagrada Familia, cuyas frutas están en lo más alto, en el pináculo, nos hace pensar que si tú quieres ser buen cristiano, buena persona, esforzarte, ser santo, oración, sacrificio y limosna. La oración para Gaudí es el incienso, el sacrificio es la mirra y la limosna es el oro, ¿no? Yo pienso que ahí está la clave, ¿no? Y entonces Gaudí pues dice, sí, la vida también es una batalla, ¿no? Y para conseguir ganar las batallas necesitamos las prácticas religiosas. Entonces el hombre pues se va al Corpus Christi a una procesión, va cada día a misa por la mañana, comulga, cuando es necesario se confiesa, sabe que es un sacramento que le va a fortalecer, reza el rosario que lleva en el bolsillo y también avellanas en el otro bolsillo, porque también el cuerpo es importante, ¿no? No solamente el alma. Y bueno, en esa combinación yo pienso que es extraordinario, ¿no? De Gaudí, que es ni muy humano ni muy divino, ¿no? Sino que un equilibrio entre las dos cosas que yo creo que es lo más óptimo, ¿no? Y lo que Benedicto XVI resumió en su homilía, que Gaudí no tuvo esa escisión, ¿no? Sino que fue hombre y cristiano, arquitecto y cristiano a la vez, ¿no? O sea, la asociación por la beatificación de Antonio Gaudí
nace un 10 de junio de 1992. ¿Y por qué un 10 de junio? Pues porque es la fecha en la cual falleció Gaudí. Gaudí falleció el 10 de junio de 1926. ¿Y por qué se forma esta asociación? ¿Qué es lo que ocasiona, ¿no? Y entonces hay unas historias de varias personas que al final nos reunimos y la fundamos, ¿no? Y es que, por un lado, pues había un sacerdote llamado Mosè Ignasi Segarra, ¿no?, que estaba predicando en Riudoms en 1992, en una Semana Santa, y le acompañaba el autor de un libro que estaba leyendo, precisamente un libro sobre Gaudí, ¿no? Y entonces, al acabar pues las típicas comentarios, ¿no?, a las 7 palabras de Jesucristo, ¿no?, salió del púlpito y al bajar y acercarse a este autor del libro, José María Tarragona, le comentó: oye, ¿cómo es que nadie se ha ocurrido hacer una asociación que yo pienso que Gaudí es un hombre santo, ¿no?, y podía hacer mucho bien a la gente, ¿no? En aquellos años Juan Pablo II hablaba, ¿no?, que también los laicos deberíamos o debemos tomarnos en serio esto de la santidad, no solamente los frailes, los sacerdotes, Y bueno, entonces los dos les pareció muy bien la idea, y entonces cuando vinieron a Barcelona, Mosè Ignasi me conocía, ¿no?, por mi experiencia de amistad con un escultor japonés que trabaja en la Sagrada Familia, Churo Soto, que había meses atrás había sido bautizado, y yo le di catequesis durante 2 años, ¿no? Y él conocía también mi historia, porque yo conocía a 2 discípulos de Gaudí cuando era estudiante de arquitectura, ¿no?, en Barcelona en los años 70, y uno de ellos, Lluís Bonet Garí, pues me invitó a ir a la Sagrada Familia, y ahí conocí a Isidre Puigboada, y ahí empezó mi conocimiento, digamos, profundo, cada vez mayor, de Gaudí como hombre, como arquitecto y como cristiano, ¿no? Entonces, a través del arquitecto Cardoner, que me hizo mucho bien, me enseñó la simbología de Gaudí, y luego con eso Soto, que Gaudí también convierte, pues todo esto unido hizo que el 10 de junio de 1992 estas 2 personas, más el Churo Soto, un amigo mío arquitecto, Javier Francisco Bello, fundamos esta asociación. Cuando era estudiante de arquitectura y conocía a estos discípulos de Gaudí, ya me impresionaron, ¿no?, cuando, claro, unos señores ya de 85 años aproximadamente o más, a un joven que acababa la carrera, pues con un entusiasmo increíble, ¿no?, pues me comentaban lo que ellos trataban, ¿no?, de seguir los pasos de su maestro Gaudí. Pues para mí ya me conmovía, ¿no? Y entonces me di cuenta de la gran profundidad de Antonio Gaudí, ¿no? O sea, cómo sabe él, ¿no? Después con Cardoner me hizo ver, ¿no?, que en esa simbología que decía antes, claro, por ejemplo, la fachada del nacimiento, ¿no?, pues hay 3 parábolas, ¿no? ¿Por qué 3? Porque son las 3 virtudes teologales. Gaudí, con sus escultores, nos hace ver a través de esas 3 parábolas, y en cada una de ellas pone unas figuras que te hacen pensar más en la fe, en la esperanza o la caridad, porque son imprescindibles para entrar y permanecer en la Iglesia. Por tanto, entonces fui descubriendo que Gaudí, como dice Benedicto XVI, no predica con palabras, ¿no? Como arquitecto lo que hace es, a través de su arquitectura, nos lleva a la fe, ¿no? Y eso me fue impactando, ¿no?, cuando descubrí la pedrera, que era la peana para la Virgen, ¿no?, un grupo escultórico que no está hecho, ¿no?, y falta la última piedra, que es el grupo escultórico de María con el Niño, San Miguel y San Gabriel. Por eso arriba pone Ave Gratia Plena Dominus Tecum, y hay en el chaflán una rosa. Cuando descubro las 150 bolas de piedra en el Parque de Güell, que le servía a Gaudí para rezar el rosario, cuando hay esa cruz en todos lados, ¿no?, cuando hay ese sursum corda en los laterales de las torres de la Sagrada Familia, porque en base las torres de los apóstoles son cuadradas y luego tienen que ser elípticas, en ese momento que pasamos de la recta a la curva, por tanto pasamos de la tierra, del hombre a Dios, que es la curva, levantemos el corazón. ¡Fua! Es decir que, bueno, todo esto me fue impresionando, y luego desde el momento que empecé hace tantos años a explicar a la gente a Gaudí, pues me di cuenta que no solamente a mí me iba bien, ¿no?, para mi vida, para mi familia, para mi trabajo, para mi vida cotidiana, sino también hacía mucho bien, o hacía bien a los demás, ¿no?, desde personas de todo el mundo, ¿no? Es decir, que les explico a esa familia, o que me invitan a ir a cualquier lugar del mundo y que les transmito lo que he aprendido, y
por un lado me siento feliz, ¿no?, ser instrumento, y por otro lado recibo un montón de cosas de las personas. Yo pienso que soy un privilegiado, ¿no? Y siempre lo suelo resumir con una frase de Robert Schuman, ¿no? Porque cuando fuimos al Parlamento Europeo para transmitir Gaudí, ¿no?, y la Sagrada Familia, como los fines por los cuales uno hace una cosa pueden ser desviados, ¿no?, por el mal hacer o el despiste de personal, sea Sagrada Familia o sea Europa, ¿no?, con los grandes fundadores de Europa. Y entonces aprendí una frase de Robert Schuman que decía: somos todos instrumentos en manos de una providencia que se sirve de nosotros para hacer cosas que desde el punto de vista humano son incomprensibles. ¿Qué hacía yo en Puerto Rico? ¿Qué hacía en Panamá, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Italia? Bueno, todos estos lugares que he ido visitando y que, bueno, pues en China, ¿no?, en Japón. Pues bueno, es un misterio, ¿no? El misterio que hace la gracia te lleva para aquí para allá, y que realmente recibo cartas maravillosas que dicen que Gaudí atrae, impacta y convierte, y bueno, para mí es un privilegio, ¿no?, y un sueño y una realidad.